Hoy estamos en la Universidad Panamericana de Guadalajara y tengo el gusto de compartir un ratito con María Ariza. María Ariza es tremendamente conocida en el mundo financiero en México y ya a nivel internacional, pero para quienes quizás no sepan muchos datos sobre ella, les voy a contar algunos detalles. Bueno, el CV es inmenso, yo les invito a que se metan en LinkedIn y que lo cotilleen, pero sí que creo que sobre todo para las mujeres y las niñas, ¿no?, que nos están viendo y que seguro que están interesadas en saber un poquito más sobre María, yo creo que les va a ser muy estimulante tener este referente. Así que les platico así rápidamente. María, como les decía, actualmente es la directora general de la Bolsa Institucional de Valores Viva y de hecho ella arrancó desde hace 7 años este proyecto. Y bajo su liderazgo pues ha conseguido convertirlo sin duda en una bolsa de valores de referencia, alcanzando ahora mismo cuotas de más del 20% en operaciones. Además, María ha sido reconocida desde el 2021 dentro de las 5 empresas más innovadoras de México. Y previo a su paso por el sector bursátil, María se desarrolló en el sector de capital privado, desempeñando cargos como la directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP, socia de Idus Capital y como asociada en NAFTA-FAN. María participa como consejera, además, en varios consejos en AXA, en MAC Hospitales, Grupo Bafar, Fibranova y Ualala. De forma adicional, María es además socia del Grupo Salus, de la socia también de Cervecería de Colima y Venture Partner de Masterscal Ventures. Como yo les decía, tiene un montón de posiciones. Antes de empezar, yo le decía, María, no sé cómo nos da la vida, ¿verdad? Y ya leyendo todo esto, yo ya estoy agotada solo de leer su currículum. Además, en el ámbito internacional, María es co-chair del US-Mexico CEO Dialogue, mecanismo de interacción institucional de alto nivel entre empresarios y gobiernos de ambos países. Adicionalmente, es miembro participante en la mesa High Level Expert Group, representando a Latinoamérica frente a la Comisión Europea para abordar desafíos y oportunidades en las finanzas sustentables. María cuenta con una maestría de Administración con concentración en Finanzas por la Universidad de Harvard, donde fue nominada al Dean's List of Academic Achievement Award, y es ingeniera industrial con excelencia académica de la Universidad Iberoamericana. Bueno, estos son algunos datos de qué lleva haciendo María en estos últimos años, y yo creo que también muy importante pues que vean, que nos siguen, pues de dónde viene su background y qué es lo que ha estudiado, ¿no?, para que sirva de inspiración. Oye, María, qué gusto estar este ratito contigo. Gracias Mónica por el espacio, gracias a la UP por la invitación, me siento muy honrada. Ya había venido a la UP de Guadalajara y me encanta regresar. La verdad es que me fascina lo que hacen. Haber recibido aquí a todas las alumnas de finanzas me motiva. Sí. Y bueno, pues encantada de platicar. Qué gusto. Bueno, pues si te parece, vamos a comentar algunas cosas sobre los temas financieros. Bien. Sobre un poco tu carrera, también para que sirva como inspiración, ¿no? Yo empezaría, pues, ese cambio, ¿no?, que hiciste de pasar de trabajar en temas de capital privado al proyecto de Viva, ¿no? ¿Cómo una toma esa decisión cuando ya está en una posición, ¿no?, ya institucional relevante, decir, wow, me voy a embarcar en un proyecto nuevo, ¿no? Sí, es padrísima esta pregunta. Implica un reto bien importante en tu vida. Y yo creo que para mí estaba claro la importancia de construir un ecosistema completo. Cuando yo hice capital privado y cuando dirigía en la industria de capital privado, hicimos una transformación importante, creamos un ecosistema desde casi cero que fue evolucionando, en el cual nos concentramos en algunas cosas importantes, por supuesto en partes regulatorias, pero también tenía que ver mucho con cómo desarrollábamos y captábamos capital para poder ser invertido a través de los fondos, cómo lográbamos desarrollar más fondos en México en las diferentes etapas, en los diferentes activos, cómo lográbamos articular a inversionistas institucionales que pudieran participar en estos fondos y pudieran detonar el crecimiento de la industria, cómo podíamos
generarle un pipeline y apoyar a los fondos a que hubiera empresas mexicanas que comprendieran la importancia del capital, cómo poder crecer todo en este ritmo de captación, de inversión y de crecimiento de las empresas. Y nos faltaba la parte que era cómo desinvertir y poder volver a canalizar los recursos desinvertidos y volverlos a invertir. Entonces, sí se buscó, por supuesto que estuve muy enfocada en que eso se pudiera dar. Desgraciadamente había una desconexión, Mónica, entre el tamaño y la sofisticación tal vez de las empresas en ese momento, que ya tenían capital institucional en forma privada, a el siguiente paso que eran los mercados. En México veíamos el mercado público como aquel espacio en donde se albergaría el crecimiento de empresas que fueran ya más grandes o más sofisticadas. Inclusive la palabra crecimiento me cuesta trabajo hasta decirlas. Era más bien como el momento final, como ya soy tan grande que ahora sí puedo ser público. Ahora tengo pues toda una estructura que me apoya para poder tener acciones en el mercado y entonces continuar este despliegue. Y a mí me hacía pues sentido poder unir una cosa con la otra, sobre todo porque si tú piensas en el tamaño del mercado mexicano, en realidad, si no es el 98%, pues cercano a eso, son empresas que son pequeñas y medianas en México. Muchas de esas inclusive ya estaban con capital privado, institucional, había más de 1,000 empresas en los portafolios, pero no eran empresas grandes, eran empresas en ese proceso y que todavía no estaban cerca de llegar al mercado porque las condiciones, la estructura, los tamaños, el apetito, la regulación, absolutamente todo estaba diseñado para que eso casi no sucediera. Entonces, ¿por qué había otros mercados como el de Estados Unidos, como el de Brasil, como el de la India, como el de Europa, España, Canadá, en donde sí podíamos ver que el mercado justamente caminaba de forma paralela en el crecimiento de una empresa al punto en el que justamente la empresa se desprendía por completo de su parte de capital privado y continuaba su crecimiento. Y había ese espacio en donde ambos mercados confluían y permitía que las empresas se desplegaran y continuaran su crecimiento. Entonces, Viva buscó y busca cerrar esa brecha, busca conjugar una cosa con la otra, lograr que el mercado verdaderamente pueda ser la fase de desinversión de los fondos y la fase de crecimiento de las empresas de portafolio y una plataforma de despliegue de tamaño de empresas mexicanas hacia los siguientes niveles, en un modelo innovador, tecnológico y competitivo que lograra realmente construir una idea de inclusión y de cambio de status quo. Me emocionaba mucho lograr el cambio para todo el ecosistema. Así como habíamos logrado que todo lo demás funcionara, esto teníamos que lograrlo, porque si me aprietas, lo que más me emociona de todo lo que hago es que siga fluyendo el capital a la innovación en México. Y eso es la primera etapa. En la primera etapa emprendedora, innovadora, en donde están las mujeres y los hombres que están construyendo soluciones innovadoras para nuestro país, ahí hay un enorme potencial que necesitamos seguir desencadenando y por eso el círculo tiene que estar armado, concatenado, engranado y con aceite. Fíjate, María, me estás recordando, seguro que esto no lo sabías,
Yo puse en España en marcha la primera empresa que salió al mercado alternativo bursátil. ¡Qué maravilla! No lo sabía. Me estás recordando muchísimo esa época de mi vida en la que yo me paseaba por España con los de la Bolsa de Valores, wow, viendo empresas para tratar de sacarlas al mercado y realmente contarles, oye, cuáles son las ventajas de que una empresa esté cotizada, ¿no? ¡Qué maravilla! Que lo que tú pues ¿Y estás cómo te contando. fue? Pues la verdad es que si ves el mercado alternativo bursátil, bueno, ahora se llama Growth, ¿no? Sí, que ha crecido sí. muchísimo, porque tratábamos de hacer pues lo mismo que el AIM pues en Inglaterra, sí, ¿verdad? Sí, en Italia, sí. bueno, muchísimos países donde estaba desarrollado, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo soy una fiel convencida de Yo que también. está bien la financiación bancaria, la financiación de capital privado, pero al final el que una empresa esté cotizada le da un rigor, ¿verdad?, a los gestores, Claro. al crecimiento, o sea, te estaba escuchando. Y además es transgeneracional, sí, totalmente. Se vuelve una empresa con gobierno corporativo, Sí. con visión de largo plazo, con una mejor estructura en todos los sentidos, de cara a un potencial de inversión muchísimo más profundo, más sofisticado. O sea, creo que las empresas, no todas las empresas en México, Mónica, tienen esta visión. O sea, sí. Desgraciadamente, me fascinaría decirte que todas las empresas mexicanas tienen ganas de ser públicas. En realidad no. Pero te aseguro que una gran cantidad de empresas que están en segunda y tercera generación de estos grandes empresarios mexicanos ya están visibilizando el mercado porque empiezan las familias a crecer, porque empiezan los problemas a hacerse más grandes, porque tienes que alinear incentivos, porque tienes que alinear visión, porque puede haber un equipo de management mucho más profesional que la propia familia para dar resultados para la empresa y por supuesto para la familia. O sea, creo que todo esto se va alineando y somos un poco más sofisticados en ese sentido en México, poco a poco caminando hacia esta visión. La semana pasada me coincidía justo en la Ciudad de México el simposio de gobierno corporativo. Claro. Y ahí efectivamente, ¿no?, algunas de las grandes empresas, ¿no?, estaban contando las bondades de estar cotizado, de estar listado, de tener emisiones, ¿no? Y desde luego en México, que tienes un tejido empresarial muy familiar, ¿no? Así es. Pues al final es una ventaja el tener un referente, saber lo que cuesta una acción de tu compañía, favorece muchísimo el gobierno corporativo, todos los protocolos familiares que hay que firmar, ¿no? O sea, y ahora el hecho de que Viva haya construido esta plataforma, que haya cambiado la regulación, se modernizó la ley del mercado de valores, se modernizaron las estructuras de cómo funcionaba el mercado en tamaños, en tickets, en apetito, o sea, todo eso ha ido cambiando y creo que hacía falta para poder unir una cosa con la otra y que ahora veamos casos de éxito llegando realmente al mercado. Sí, no, bueno, una economía, yo siempre digo que para que realmente se siga desarrollando, los mercados de capitales tienen que estar desarrollados. Hombre, claro es fundamental. 100%. Pues no, que bueno, me he emocionado porque me ha recordado una etapa de mi vida que me encantaba y además que, como te decía, yo soy una defensora del mercado de capitales para las empresas y para las pymes es un hándicap, pero creo que es una necesidad, ¿no? Por supuesto. Al final. Por supuesto. Qué bueno. O sea, podríamos seguir hablando de mercados de capitales aquí, María y yo, horas, pero como muchas niñas van a ver esto y muchas mujeres que ahora mismo están trabajando en finanzas, ¿no?, en México, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de toda tu trayectoria? ¿Te has encontrado con algún hándicap por el hecho de ser mujer? ¿Te veías de repente como sola en una mesa cuando estabas reunida? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Seguro que la tuya fue igual que la mía y que todas las mujeres que me escuchan, porque quien diga que no, entonces no está en nuestro país. O sea, es la verdad. No está en el mundo, yo no diría, está en el mundo. Creo o sea, que no hay quien ningún diga país. que no ha tenido eso es muy raro. Todas lo hemos vivido, tal vez a menor o mayor medida, pero definitivamente ha sido complicado. Fue un proceso de mucha soledad, de mucho juicio, de mucha culpa. Fíjate, yo creo que yo empecé en un plano que a mí misma me costó trabajo encontrarme. O sea, yo por querer pertenecer a este mundo masculino buscaba ser físicamente más masculina y encontrarme más parecida
o sea, tanto en la forma de vestir, como en la forma de actuar, como en la forma de hablar, o sea, como para que ellos no sintieran que yo era diferente, pero yo no sentirme diferente. Y me encontraba incómoda porque eso no es auténtico, porque al final pues estás haciendo algo que estás actuado y que no estás siendo o sea, tan sincero como podría ser mi personalidad. Y poco a poco me fui descubriendo que el valor más bonito que yo creo que tenía y más fuerte era que justamente cuando yo era auténtica y cuando me volvía yo misma, era cuando más fuerte era y cuando más resultados daba y cuando enseñaba mi verdadero potencial. Me fui dando cuenta que está en el valor de la diversidad y de la autenticidad y del rigor y de la valentía de una mujer, millones de cosas buenas que ayudamos a las empresas a hacer. Y me fui cambiando y fui reconociéndome y fui queriendo esa parte de mí, al punto en el que a mí me gusta vestirme como mujer y femenina y de flores porque me gusta y porque además me gusta ser diferente y me gusta ser auténtica conmigo misma. Y entonces a las niñas y a las adolescentes y a las no tan niñas que van abajo de mí, lo único que les digo es: el camino claro que cuesta, porque estoy segura que todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir pavimentando. Creo que lo peor ya pasó, creo que ahora todas estamos mucho más sororas, mucho más apoyándonos unas a otras, porque además hay más mujeres, por supuesto. Y creo que en la medida en la que seamos nosotras mismas preparadas, con garra, con pasión, con visión y siendo auténticas, damos un grandísimo valor a las empresas en las que estamos. ¿Tú crees que el liderazgo de un hombre y de una mujer son distintos? Porque se habla de liderazgo masculino, de liderazgo femenino. ¿Qué opinas sobre esto? Yo te diría, mi liderazgo tal vez no tiene que ver con mi género, tiene que ver con mi forma de ser. O sea, yo soy una persona que a mí misma, lo que me mueve realmente es que estoy convencida del propósito que tengo. Cuando como líder estás 100% inmerso y convencido de lo que haces, la motivación fluye. Entonces, mi propósito, mi causa, lo que yo hago todos los días me mueve profundamente. Y eso intento permearlo, intento motivar a mi equipo desde la causa, desde el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿por qué estamos seguros que Viva es transformacional? ¿Por qué estamos convencidos que lo que hacemos es positivo para la gente, para las empresas, para los grupos vulnerables, para la sociedad, para el medio ambiente, para mis hijas? Porque estoy convencida de lo que hago. Entonces, el liderazgo no sé si tiene que ver con género, tiene que ver con el propósito que te mueve y con el tipo de persona que eres. Yo soy una persona aguerrida, yo soy una persona muy, con mucha, muy estratega, pero con mucha pasión. Entonces, le echo mucha pasión a las cosas y soy muy valiente. O sea, es bien difícil enfrentarte a muchas cosas en donde eres lo contrario o lo opuesto a lo que debería de ser, en donde nadie te acepta o quiere que existas, y no estoy hablando de mujer o hombre, estoy hablando tal vez de la propia idea, en donde rompes completamente el status quo, en donde las cosas estaban hechas de una forma y ahora van a cambiar y nadie quiere que cambien, y esa resiliencia y esa valentía la tienes que demostrar todos los días. Y entonces yo creo que ese es mi tipo de liderazgo, que yo creo que o sea, hay muchos hombres que son parecidos, ¿no? Creo que sí creo que tenemos ciertas características como mujeres que nos hacen diferentes. O sea, yo sí creo que soy tal vez de alguna forma más inclusiva, más empática, ¿no? Más colaborativa. Me gusta escuchar a las personas tal vez de una forma pues
más personal, que no necesariamente combina tal vez con liderazgos masculinos, pero te aseguro que el equipo que tenemos es un equipo que está convencido de lo que hace y por eso damos los resultados que damos, porque estamos bajo un liderazgo con muchísima pasión por el propósito que tenemos. Justo antes, María, hablábamos de la importancia, ¿no?, de pues, los mercados de valores para la economía de un país. Tal. Las finanzas, al final, el sector financiero en su conjunto, en el sentido muy amplio, es muy importante, ¿no? Entonces, sí, es necesario que haya mujeres, ¿verdad?, en el sector financiero. Cierto. ¿Cómo podemos motivar a las niñas que nos van a estar escuchando, que luego vamos a estar también en una plática aquí en el auditorio de la UP de Guadalajara? ¿Cómo podemos motivarlas para que realmente crean cuál es la importancia de trabajar en el mundo financiero, ¿no? Porque, fíjate, yo leía hace poco pues, unos estudios, no sé si conoces una organización que se llama Aspiring Girls, no, que hace pues, a nivel internacional estudios sobre las niñas, sobre qué quieren estudiar a los 6, 7 años, ¿no? Porque se ha detectado que a esa edad ya hay diferencias entre lo que quieren ser de mayores los niños y las niñas, ¿no? Muchas veces por estereotipos, sí, por falta de role models. Entonces, ¿cómo podemos convencer a esas niñas jovencitas de que realmente las finanzas tienen un propósito, ¿no?, y que son sí, muy importantes en el desarrollo de la economía, de la sociedad, de las personas? Sí. Mira, yo creo que tenemos que trabajar mucho desde la casa y después en las escuelas, es cierto. Yo creo que hay todavía una cultura en donde las niñas piensan que los números y que las finanzas son complicadas, no son necesarias, no es para mí, yo no soy buena para las matemáticas, no me gusta, yo prefiero hacer otra cosa. Y entonces empezamos desde chicas y para cuando tenemos que escoger una carrera, que es en prepa, tú vienes con una idea en la cabeza en donde STEM no es algo en lo que yo quiero estar. Porque es más difícil, porque no soy buena, porque reprobé matemáticas, porque no entiendo física, porque los niños son buenos y yo no, porque los niños son los que en la casa tal y yo no. Y es tan importante que rompamos eso, pero desde antes, porque cuando la niña ya escogió la carrera, ya estamos tarde en la decisión. Tenemos que irnos 3 pasos atrás. Tenemos que enseñarles que los números, que las matemáticas y que la física son interesantes, divertidos y también son de mujeres. Y tenemos que romper eso. Por ejemplo, yo con mis hijas, yo soy ingeniera y entonces yo quiero que mis hijas estudien algo con STEM, me encantaría. Y entonces me las llevaba, yo trabajaba en el verano, me iba a Nueva York, por ejemplo, y las metía a camps de coding. Y yo decía, van a aprender divertido y les va a gustar STEM divertido. Y entonces ellas construían robots y movían, ya sabes, al que iba caminando por ahí. Lo construían en la máquina y después el robot levantaba la manita y quién sabe qué. Bueno. Y eran camps. No había niñas en Estados Unidos. Entonces me decían mis hijas, que estaban chiquitas, mamá, pero ¿por qué vamos a ir a un camp de coding donde no hay niñas? ¿Ves? Es un tema cultural. Entonces necesitamos reconstruir cómo educamos a nuestros hijos desde antes para que los niños y las niñas nos involucremos y nos guste las matemáticas, porque eso nos va a llevar a que las niñas estén en finanzas. Y las niñas que ya están en finanzas, que sí escogieron finanzas y que están adelante y que tal vez es el 10 o 15% de la carrera, que no desfallezcan, que continúen, que crezcan y que cuando llegue el embudo que empieza cuando tienes hijos, se mantengan firmes. Ese es un reto importante, pero también es para los empleadores. ¿Cómo logramos que ellas continúen, que se terminen enamorando de lo que hacen para que no lo vayan a soltar, para que estén convencidas y seguras de que pueden seguir trabajando una vez siendo madres
que por supuesto implica muchos retos, porque ni a ti ni a mí seguramente nos fue fácil, por supuesto, pero que es completamente, satisfactorio. Y, que te llena, ¿no? Entonces, tenemos que construir nosotras en todas las etapas. Efectivamente, yo creo que por abajo tenemos que ir cambiando, ¿no? Esa cultura, como tú decías, las niñas, los roles, cómo las educamos, y también por arriba, ¿no? Porque yo sí que detecto, no sé qué opinas tú, que cuando de repente hay una mujer en la dirección general de una compañía o es la CEO de una compañía, empiezan a moverse sillas por abajo, ¿no? Empieza a haber más oportunidades. Mujeres que quizás estaban ahí y eran muy buenas profesionalmente, pero estaban un poco tapadas, empiezan, ¿no?, a lucir. 100%. ¿Verdad? Y los hombres empiezan a entender que sí se puede trabajar con una mujer. O sea, cuando yo llegué a estos roles, te aseguro que muchos hombres decían, chin, ¿y ahora? ¿Cómo va a ser una mujer jefa? Si me voy a llevar o no me voy a llevar, me cae bien, no me cae bien, ¿por qué una jefa va a ser mi jefa? O sea, y vieras lo increíble que se vuelve un equipo diverso, en donde hay niñas y niños, hombres y mujeres trabajando, y en donde los hombres te respetan, las mujeres ven oportunidades, los hombres se las abren, las mujeres nos los abrimos, porque luego también hay muchos temas. Es infinitamente un ambiente tan diferente cuando hay hombres y mujeres en la mesa, cuando todos podemos dar una opinión, en donde se respeta, en donde no hay comentarios machistas, en donde no hay brecha de salario, en donde esas cosas ya no pasan. Es increíble, hasta llevar a tus hijos ahí te emociona. O sea, la gente de mi trabajo que tiene hijas, van con sus hijas, porque las hijas ven a las mujeres que trabajamos allí. ¡Ay, qué padre! Claro. Y para mí, llevar a mis hijas desde chiquitas a verme trabajar, mi mamá es esa persona, ¡qué padre! Y me deja notitas en la oficina. O sea, esas cosas, el ejemplo arrastra mucho, y eso es muy importante. Entonces, para mí, una empresa que tenga diversidad es el mejor ambiente para trabajar. Sí, sin duda alguna se está demostrando que los resultados de las empresas dirigidas por equipos diversos, ¿verdad?, son mucho mejores, y sobre todo cuando hay que tomar decisiones, equilibrar riesgos, ¿no? Siempre se ha dicho que ahí las mujeres aportamos, ¿verdad?, y en los consejos, Mónica, cuando yo veo los comentarios de mis consejeras, cuando yo escucho cómo se complementan, cómo una mujer ve diferente, como el hombre dice, mira qué interesante, o sea, es riquísimo un consejo combinado, riquísimo. María, ¿qué podemos hacer? Porque yo he visto los datos de los consejos de administración en México, la representación femenina sigue siendo muy baja, ¿no? Y sin embargo, fíjate, luego en las iniciativas que tenemos de mujeres, veo muchas directivas que dicen, es que me gustaría estar en consejos, pero es que es súper difícil en México entrar en un consejo. Tú que estás en varios consejos de administración, ¿cómo crees, qué hace falta para entrar en un consejo de administración en México? Sí. Y para mantenerte, porque también no es solo entrar, sino que luego pues realmente sepas. Yo te diría, Mónica, hay un chorro de cosas que ya se están haciendo. Por ejemplo, nosotros premiamos todos los años a las empresas que tienen cierta cuota de mujeres, que ya tienen más políticas de diversidad, que están comprometidos con la brecha de salario. Por ejemplo, nosotros tenemos toda una propuesta para que las empresas que hacen listados en Viva llenen un cuestionario de diversidad y se, digamos, transparenten cómo está toda la política de diversidad en sus empresas. Todo esto está sucediendo y hemos mejorado. Los números todavía están, pues, lejos de ser lo que quisiera uno, ¿no? O sea, 13% de mujeres, de las cuales, al parecer, 4% son independientes. Y yo no creo que tiene que ver con un tema de preparación, porque yo creo que las mujeres, hay muchas preparadas. Hay muchas mujeres que podrían estar listas para participar y muchas, además, que se están preparando en este momento y que, te diría yo, son expertas. Creo que el reto está
en la vinculación. El reto está en cómo me doy a conocer. Como María dice, levanto la mano y alguien le dice, te voy a dar la oportunidad. María lo hace bien, María se vuelve más visible y alguien más le dice, oye, ¿qué tal María? María bien, María para acá. Y entonces María empieza a hacerse estas redes en una empresa, en la otra empresa, en la otra empresa. Ese momento es el clave para que una mujer pueda desplegarse. Cómo vincular a la mujer que ya está preparada con una oportunidad. Y yo siempre lo que le digo a las mujeres que se acercan conmigo es, todo tiene que ver con las relaciones que haces. Networking, ¿no? Todo tiene que ver con las relaciones, porque el 80% de las posiciones se llenan con gente que se conoce, claro. Entonces, si tú quieres estar en el radar de alguien, de alguna empresa que está buscando una posición o de lo que sea, tienes que estar enfrente, porque te tienen que tener top of mind. Hay que estar ahí. Sí. Entonces, oye, es que te veo aquí, te veo allá y te no sé qué, porque lo busco, porque me pongo, porque quiero estar ahí, porque me conviene, porque lo que quiero es que cuando haya algo, la empresa diga, yo ya la vi, la conozco tal, la vi en no sé dónde, me la presentó quién sabe quién, y me tienen. Entonces las mujeres tenemos que hacer network profesional, tenemos que estar en los lugares que son correctos, y tenemos que hacer un network muy fuerte para que cuando haya una oportunidad alguien te tenga top of mind. Y por supuesto las mujeres que estamos en los consejos, seguir jalando. Bueno, la verdad es que me podría quedar aquí horas con María charlando, ¿no? Porque sin duda yo creo que las dos somos apasionadas del cambio, ¿no? Y de la gestión del cambio. Yo creo que en México la verdad es que las cosas, desde hace 10 años que yo vengo por aquí, están cambiando mucho. Yo creo que gracias a mujeres como tú, ¿no? Y algunas otras que seguramente se nos vendrían ahora a la cabeza enseguida, ¿no? A las dos, creo que estáis haciendo un papel realmente increíble. Creo que desde Viva, además, ¿no? Pues también se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Con eso que tú comentabas, ¿no? De tratar de que las empresas sean más transparentes, que apoyen el gobierno corporativo. Claro. Yo ya, si quieres, para terminar, porque nos tenemos que ir a la siguiente mesa redonda, que yo creo que también va a ser interesantísima, ¿qué mensaje les podemos dar a las mujeres que están ahí en ese cuadro medio, que es lo que tú decías antes, que corremos el riesgo de perderlas y que no lleguen arriba, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Pues mira, yo creo que es importante tener resiliencia. Yo sé que suena trillado, pero para mí ha sido el valor más fundamental que me ha sacado adelante. La resiliencia a lo largo de la vida y de las etapas de crecimiento profesional es muy importante. Entonces, ser resiliente, no desfallecer. O sea, aunque las cosas parezcan que van mal, aunque tengas esta sensación de que no estás logrando lo que quieres, aunque quieres tirar la toalla y aunque crees que tu cabeza no va a poder y que tu tiempo y que tus hijos y que no estás creciendo y que no te están dando, o sea, sé resiliente, respira y busca la forma. Y la mentoría para mí ha sido también muy importante. Entonces, con resiliencia y del lado de una buena mentora o un buen mentor, se pueden ir haciendo decisiones a lo largo de la vida que pueden ir siendo transformacionales. No le tengamos miedo a tomar puestos más altos porque vaya a ser un problema con nuestra familia. Yo tuve eso toda mi etapa de mi vida, cuando me casé, cuando tuve mi primera hija, cuando tuve mi segunda hija, no, todos los momentos más difíciles fueron decir que sí, porque sabía que eso me iba a implicar un reto fuertísimo personal. Y con todo y miedo y con todo y el reto, pues me lo echaba. Y lo vas sorteando. Hasta que llegues al puente, lo cruzas. No le tengas miedo, sé resiliente y con un buen mentor. Bueno, pues ya habéis escuchado a María.
para quienes estéis ahí en esos cuadros medios, que queremos mujeres que lleguen arriba, no queremos perderlas en el camino, ¿verdad? Resiliencia, mentoring, networking, no hay que salir corriendo de la oficina, ¿verdad?, para ir a casa, hay que hacer otro tipo de actividades que son fundamentales. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí para que nos vean, y para las niñas pues también que nos escuchan, pues al final necesitamos mujeres en las finanzas, porque las finanzas mueven muchísimas cosas, ¿verdad?, en la economía a nivel internacional, y es la forma de que la sociedad sea mejor y que se produzca un cambio de verdad. Así Totalmente. que, María, ha sido un placer. Ay, Muchísimas gracias. Gracias por el Muchas tiempo, gracias a la UP de Guadalajara por este espacio, y nada, os invito a que después veáis la mesa redonda que también vamos a tener en un momentito. Gracias. Muchísimas gracias.